Bueno, pues si os parece bien empezamos. Muchísimas gracias por venir. Nuestro objetivo en esta comparecencia ante vosotros hoy era poner en valor y conocimiento a los ciudadanos de Valladolid cuál es la propuesta de reforma y rebaja fiscal que el Grupo Municipal Popular propone por y para los vecinos de la ciudad de Valladolid. Creemos que, aunque es un tema que en el pasado pleno se debatió en cuanto a la propuesta de ordenanzas fiscales que el Gobierno municipal quiere fijar para el año 2016, y si bien nosotros presentamos en su momento una debida interpelación que motivó una moción que va a acudir al próximo pleno, nosotros queremos explicarlo muy bien porque las cifras a veces se convierten en algo impersonal, en algo difícil, algo complejo, y al final es bueno que vecinas y vecinos sepan lo que suponen realmente esas cifras. Y por ir al grano, nosotros estamos de acuerdo con la medida adoptada por el gobierno tripartito de suprimir la tasa de basura. Es una tasa que en su día se puso para soportar dificultades financieras que existían durante la crisis, y que si la situación ahora lo permite, pues lógicamente es bueno que los vecinos y vecinas de Valladolid puedan, digamos de alguna manera, no tener que pagarla porque el ayuntamiento lo decide. Pero creemos que el ayuntamiento se queda corto. Se queda corto porque ante la buena gestión realizada por el equipo de gobierno del Partido Popular de la pasada legislatura o del pasado mandato, había un margen de 30 millones de euros de superávit que permite la propuesta que ahora formula el Grupo Municipal Popular, que es muy sencilla. En lugar de esos 9,5 millones, 10 millones de euros que el tripartito propone para los vecinos y vecinas de Valladolid, nosotros proponemos 18 millones de euros. Pero no solo es importante la cifra, que supone de manera clara un ahorro fiscal a cada familia, cada unidad familiar, cercana a los 150 euros, para ser más exactos, algo más de 148 euros por familia, la propuesta que formula el Grupo Municipal Popular. Sino que supone además una mejora social a la hora de aplicar los impuestos. Una mejora social que tiene en cuenta a las familias con necesidades específicas, que tiene en cuenta a las familias numerosas, que tiene en cuenta a las pymes y a los autónomos, una mejora social que tiene en cuenta a los que adquieren, compran o poseen una vivienda de protección oficial, que tiene en cuenta también a la generación de empleo estable e indefinido por parte de las empresas, que tiene en cuenta también las familias de rentas más bajas que poseen los bienes, digamos, por desgracia para ellos, de menor valor, como pueden ser los vehículos utilitarios, los vehículos más pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, nosotros creemos que mientras la reforma exigua y corta, porque se puede hacer más, que hace el gobierno municipal, que no es muy social, porque está aumentando el valor catastral de viviendas que incluso pueden ser personas afectadas y en riesgo de desahucio. Quiero decirlo eso, la subida del valor catastral del 10% que propone el gobierno municipal para todas y cada una de las viviendas es totalmente antisocial, porque le están subiendo los impuestos incluso a aquellas personas que en estos momentos se encuentran en riesgo de desahucio o en dificultades económicas severas. Y eso hay que decirlo, y creemos que es importante. Pero además supone un clarísimo incumplimiento de su programa de gobierno. En el programa de gobierno que firmaron el Partido Socialista o el Grupo Municipal Socialista con el Grupo de Valladolid Toma la Palabra, establecían que se iba a bajar el IBI a todas las viviendas de un precio inferior a 400.000 euros. Y ya hemos visto otro de los grandes incumplimientos de esta legislatura, prácticamente en 100 días. Porque le están subiendo el IBI a todas y cada una de las viviendas, a las más caras, a las de mayor volumen, a las de mayor tamaño y a las de mayor valoración, pero también, insisto, a aquellas viviendas pequeñas, en lugares donde la vivienda tiene un menor valor catastral, e incluso en familias que pueden estar en riesgo de exclusión social o en familias que se pueden encontrar con dificultades y podrían ser objeto de desahucio. ¿Qué es lo que proponemos nosotros a cambio y que con detalle ahora explicará un poco más Alfredo? Pues insisto, en lugar de bajar los impuestos 10 millones de euros, proponemos, y creemos que hay margen, para bajarlos 18 millones de euros. Prácticamente una media, porque habrá familias, sobre todo las de menos renta, cuya bajada de impuestos sea mayor,
haciendo una política progresiva de impuestos, pero insisto, una media de casi 150 euros por unidad familiar contribuyente en Valladolid. En líneas generales, esta es la moción que en el próximo pleno se discutirá de forma automática porque fue fruto de la interpelación que en su momento formulamos al alcalde de Valladolid. Creemos que no se nos puede llenar a nadie la boca con políticas sociales, hablar de los desahucios, cuando se les está subiendo el impuesto a las personas y a las familias que están en riesgo de desahucio. Bajar el impuesto de verdad en un momento como este, en un momento de mejor situación económica desde el punto de vista financiero del ayuntamiento, es hacer política social, es hacer política progresiva, que es lo que propone el Partido Popular de Valladolid. Y le paso los micrófonos a Alfredo para que os explique con mayor detalle, o casi desplázate, porque si no vamos a mover los micrófonos. Bueno, pues buenos días a todos. Como ha dicho José Antonio Martínez Bermejo, presidente del Grupo Municipal Popular, la moción contiene una serie de medidas que tiene por objeto fundamentalmente ayudar a las personas más necesitadas, ayudar a las personas con menos recursos económicos y que tienen más dificultades para llegar a fin de mes. Estas personas, que son las que no se benefician con la supresión de la tasa de basuras porque están exentas de su pago. Quiero recordar que más de 20.000 familias vallisoletanas estaban exentas del pago de la tasa de basuras, comprendiendo dentro de ellas tanto a los parados de larga duración que cumplieran determinados requisitos, como a los titulares de vivienda de valor catastral inferior a 20.000 euros, que lógicamente son las personas que tienen menos recursos económicos y por tanto una vivienda más modesta. Estas personas han sido olvidadas con estas medidas fiscales que aprueba el equipo de gobierno municipal y por tanto nosotros lo que queremos es que sean precisamente las más ayudadas con la política fiscal municipal. Dentro de estas medidas citamos las siguientes. En primer lugar, proponemos una bajada de un 10% en el impuesto de bienes inmuebles. Como saben todos, el impuesto de bienes inmuebles se cobra por aplicación de un tipo de gravamen sobre el valor catastral de la vivienda. El Gobierno de España ya ha bajado un 10% el tipo de gravamen del IBI. Es una bajada que contrarresta la subida que el propio Gobierno de España hizo de ese mismo 10% en el año 2011, nada más tomar posesión del Gobierno Mariano Rajoy. Esa subida de ese 10% en 2011 se dijo, porque así está establecido legalmente, que era con carácter temporal, se ha mantenido a lo largo de los años 12, 13, 14 y 15 y el Gobierno de España ya ha anunciado que la deja sin valor, sin eficacia, a partir de 2016. Por tanto, automáticamente el tipo de gravamen ha bajado ya un 10% del IBI en el año 2016. Pues bien, como quiera que el tripartito ha acordado la subida de valores catastrales en un 10%, lo que procede a hacer para que no se consolide esa subida del 10% en el IBI es bajar por parte del Gobierno municipal otro 10% en el tipo de gravamen. Eso es lo que propone el Grupo Municipal Popular y lo propone porque considera que es una medida de carácter social. Esta bajada del 10% en el IBI favorecería absolutamente a todos los vallisoletanos, incluidas esas familias, esas 20.000 familias que no se podrían beneficiar de la supresión de la tasa de basuras. Por poner solo dos ejemplos, decir, y los datos que voy a facilitar son perfectamente constatables porque proceden de recibos que se giran del IBI en nuestra ciudad. Lógicamente no se facilitan los datos de carácter personal porque están protegidos por ley, pero los datos son perfectamente, repito, constatables. Un vecino de La Rondilla que viva en la calle Rondilla de Santa Teresa, si se aceptara esta propuesta del Partido Popular, pagará en concepto de contribución en el año 2016 269 euros. Si no se acepta esta medida del Partido Popular y sigue adelante la propuesta del Gobierno tripartito, esta misma persona pagará 296 euros, es decir, 27 euros más de lo que debería pagar. Por poner un segundo ejemplo,
un vecino de Las Delicias que viva en el Paseo de San Vicente, si se acepta la propuesta de bajar el IBI un 10% del Partido Popular, pagará en concepto de contribución 275 euros. Si no se acepta la propuesta del Partido Popular, pagará 302 euros, es decir, 27 euros más de lo que debería pagar. Por tanto, a lo que se ve, y estos son ejemplos claros y concretos, si no se acepta la propuesta del Partido Popular, el IBI en el año 2016 subirá un 10% para todos los vallisoletanos, porque Pitágoras no miente. El gobierno lo ha bajado un 10%, el tripartito ha subido los valores catastrales un 10% y, por tanto, deberíamos pagar menos en 2016 de lo que vamos a pagar si no se acepta la propuesta del Partido Popular. Esto es lo que han hecho otros ayuntamientos cercanos al nuestro. En Burgos y en León va a bajar el IBI y aquí muy cerquita, en Arroyo de la Encomienda, también va a bajar el IBI. No se puede esgrimir, como he dicho, para no bajar el IBI el 10%, no se puede esgrimir que se suprime la tasa de basuras. En primer lugar, porque la tasa de basuras nunca se pagó con el IBI. Ya no es que lo dijera el Partido Popular, es que hay ya una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de fecha 19 de junio de 2015, donde ha afirmado que esa tasa se estableció con total legalidad. Por tanto, ese argumento ya no vale. No vale decir, el IBI baja porque como la tasa de basura se pagaba con el IBI, la quito y baja el IBI. No, la tasa de basuras nunca se pagó con el IBI. Así lo ha decretado la Administración de Justicia, y así tenemos que aceptarlo todos, nos guste o no. Y en segundo lugar, no se puede esgrimir la supresión de la tasa de basuras para no bajar el IBI, por el mero hecho de que no afecta a más de 20.000 familias vallisoletanas, que se está dejando en la cuneta si no se acepta la propuesta del Partido Popular. El ahorro que supondría para todos los vallisoletanos esta medida se elevaría por encima de los 6.300.000 euros. En segundo lugar, proponemos la bajada del impuesto de vehículos. Es una propuesta que afecta a casi el 95% de los propietarios de vehículos en Valladolid. En el texto de la moción aparece más desmenuzada el contenido de esta reducción. Así, esta reducción abarca tanto a los turismos como a los camiones. En el caso de los turismos, aquellos vehículos de menos de 8 caballos fiscales, la reducción sería de un 10%. A los vehículos entre 8 y 12 caballos fiscales la reducción sería de un 5%, igual que a los vehículos entre 12 y 16 caballos fiscales, y de un 1% para los vehículos entre 16 y 20 caballos fiscales y vehículos con caballos fiscales superiores a 20, de ahí en adelante. Lo tiene, por eso. Como se ve, la reducción del impuesto de vehículos es una reducción de carácter progresivo, puesto que el impuesto baja más para los propietarios de vehículos más modestos, que se supone que son los vehículos de menos de 8 caballos fiscales. Baja menos para los vehículos entre 8 y 16 caballos fiscales y menos todavía para los de 16 caballos fiscales en adelante. La justificación de la reducción del impuesto de vehículos pues es variada. En primer lugar, hay que tener en cuenta que tenemos el impuesto de vehículos topado. Es decir, aunque quiera el gobierno municipal no puede subirlo. Está topado por ley de haciendas locales, no se puede subir más. Estamos en el ranking tributario de España en el puesto número 1. Bien es verdad, junto con una pluralidad de capitales de provincia española que también lo tienen topado. Pero en segundo lugar, es que con esta propuesta, y en el caso de los camiones, se favorece al pequeño comercio y a las pymes, porque este tipo de camiones, que son los de menos de 1.000 kilos y los vehículos entre 1.000 y 3.000 kilos, que la reducción es un 5%, estos vehículos son los que disponen estos pequeños negocios para realizar el transporte y el reparto. Por tanto, favoreciendo a las pymes y favoreciendo a los autónomos, estamos al mismo tiempo contribuyendo al mantenimiento y al establecimiento de nuevos negocios en nuestra ciudad y asimismo a dinamizar la actividad económica y a promover la creación de empleo.
Con esta medida, los vallisoletanos se ahorrarían prácticamente 400.000 euros. Y hay que tener en cuenta una circunstancia que se habló en el pasado y que también se trataría de paliar con esta medida. Y es que los vallisoletanos, a la vista del importe del impuesto de vehículos en nuestra ciudad, pues se ha detectado que están matriculando los vehículos en los pueblos del Alfoz, con el fin de pagar un impuesto de circulación más barato el resto de los años. Pues bien, con esta medida se trataría de retener en nuestra ciudad a nuestros ciudadanos que matricularan el vehículo en nuestra ciudad y contribuiría también a un beneficio importante para las arcas municipales. También se propone como tercera medida la reducción del impuesto de plusvalías en un 10%. El impuesto de plusvalías, al igual que pasa con el impuesto de bienes inmuebles, se cobra aplicando un tipo a la valoración de la vivienda o del inmueble transmitido. Si el valor de la vivienda o del inmueble sube, pues lógicamente sube el impuesto de plusvalías. Con el catastrazo del gobierno tripartito, el impuesto de plusvalías sube automáticamente un 10%. Eso es impepinable, es de cajón de madera de pino. Sube el impuesto de plusvalías automáticamente un 10%. Lo que proponemos con esta medida es que el tipo aplicable a la valoración del inmueble o de la vivienda transmitida baje un 10% para contrarrestar esa subida de valores catastrales, y la consecuencia es que en 2016, si se aceptara esta medida, quedaría congelado de manera real el impuesto de plusvalías. Esto es lo que a impuestos se refiere. El resto de las medidas se refieren a bonificaciones fiscales. Y es que, por primera vez en muchos años, la modificación de ordenanzas fiscales del gobierno municipal no afronta ni una sola mejora de bonificaciones fiscales para los vallisoletanos. Ni una sola, por primera vez, repito, en muchos años. Nosotros hacemos una propuesta de mejora de bonificaciones fiscales coherente. ¿Por qué digo coherente? Porque se viene a corresponder con la línea que ha seguido el Partido Popular a lo largo de los últimos años, que es favorecer a las familias, a las personas que más lo necesitan y a las pymes y autónomos. Así, de esta forma, proponemos un incremento en las bonificaciones fiscales en el impuesto de bienes inmuebles para los titulares de viviendas de protección oficial. Es decir, los titulares de viviendas de protección oficial, lógicamente, son personas con bajos ingresos económicos que pueden tener más dificultades para llegar a fin de mes y, por tanto, les supone un alivio importante en su carga fiscal y, desde luego, tener más renta disponible si se les sigue incrementando las bonificaciones fiscales y, por tanto, tienen que pagar menos en concepto de IBI. Esto ya se hizo hace 2 o 3 años por parte del Partido Popular. También se incrementaron las bonificaciones fiscales y ahora proponemos incrementar un 5% los distintos porcentajes de bonificación fiscal en función de los años desde que se adquirió la propiedad de la vivienda. En quinto lugar, se propone también incrementar la bonificación fiscal en el impuesto de bienes inmuebles para las familias numerosas de categoría general, que pasarían de tener una bonificación del 40 al 50%. En este caso, de lo que se trata es de favorecer a las familias en general, y en este caso concreto a aquellas familias, quiero recordar que son 1.562 familias las beneficiarias de esta bonificación fiscal, a unas familias que, en función del número de miembros de la unidad familiar, pueden tener más dificultades para llegar a fin de mes porque su renta disponible es menor. En sexto lugar, proponemos también una mejora de las bonificaciones fiscales en el impuesto de actividades económicas para aquellas empresas que incrementen su plantilla de trabajadores con contrato indefinido. Es decir, aquí se trata de dos cuestiones. En primer lugar, de mejorar el empleo, de favorecer la contratación de las personas, y en segundo lugar, de luchar contra la precariedad laboral, porque lo que se está bonificando es la firma de contratos indefinidos por las grandes empresas. Quiero recordar que el impuesto de actividades económicas lo pagan aquellas empresas que tienen una facturación superior a 1 millón de euros. Por tanto, no se trata de autónomos, no se trata de pymes, sino que se trata de grandes empresas. Esto ya se hizo también en su día
y viene a seguir con la línea mantenida por el Partido Popular. Y me paso directamente de esta medida a la última, porque está directamente relacionada. La última medida, la novena, trata de mejorar las bonificaciones fiscales en el pago de la tasa de licencia ambiental para aquellas pymes, para aquellos autónomos que dentro del año siguiente al establecimiento de su negocio contraten a una o más personas. ¿Por qué la relaciono? Porque así como la bonificación fiscal en el impuesto a actividades económicas va directamente dirigida a la creación de empleo por parte de grandes empresas, esta mejora de la bonificación fiscal lo que persigue es fomentar la creación de empleo por parte de pymes y autónomos. Por tanto, estas dos medidas directamente dirigidas a la creación de puestos de trabajo y a la lucha contra el desempleo. También proponemos aumentar la bonificación fiscal en el impuesto de vehículos para aquellos vehículos que utilicen GLP, gas licuado de petróleo. Ahora mismo la bonificación fiscal está en el 65% y proponemos incrementarlo un 10% hasta el 75%. Con ello tratamos de fomentar la compra de este tipo de vehículos y además equipararíamos la bonificación fiscal de estos vehículos que utilizan GLP con aquellos otros vehículos de motor eléctrico y de motor híbrido. Y por último, proponemos también una mejora de la bonificación fiscal en el impuesto de construcciones para aquellas viviendas, titulares de viviendas que realicen obras de adaptación en la misma para favorecer la accesibilidad de las personas discapacitadas. En su día se mejoró esta bonificación fiscal también, hace 2 o 3 años, y ahora proponemos una mejora, una ampliación de esta bonificación fiscal en el impuesto de construcciones del 55 al 65%. Por tanto, yo creo, si se analiza detenidamente el conjunto de estas propuestas, que son unas propuestas absolutamente razonables, que se trata de consolidar, en el caso del impuesto de bienes inmuebles, únicamente de consolidar esa bajada del 10% en el IBI, la acordada por el Gobierno de España. No se pretende ir más allá, simplemente consolidar la bajada que ha acordado el Gobierno de España en el IBI. En el caso del impuesto de plusvalías, congelar realmente el impuesto de plusvalías en 2016, porque ahora mismo, con la situación que tenemos con la propuesta de modificación del Gobierno municipal, subiría el impuesto de plusvalías un 10%, y en el caso de las bonificaciones fiscales, seguir incidiendo en ese tipo de alivio de carga fiscal para las personas que más lo necesitan. La gran novedad podría estar en el caso del impuesto de vehículos. Y alguien podría decir, ¿y por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no se ha bajado antes el impuesto de vehículos? Pues muy sencillo, porque antes estábamos en un periodo de crisis económica. Quiero recordar que del año 2008 el presupuesto de ingresos del ayuntamiento eran 325 millones de euros y el último presupuesto municipal, el de 2015, era de 265, 60 millones de euros menos de ingresos. Hubo que afrontar un plan económico-financiero para cuadrar las cuentas municipales, un plan económico-financiero que supuso una restricción de gasto muy importante, pero que no podía permitir el descenso en los ingresos municipales. Se abordó ese plan económico-financiero con éxito y la prueba está en que, cuadradas las cuentas municipales, hay un superávit presupuestario de 30 millones de euros a día de hoy y, por tanto, este es el momento para bajar los impuestos. Es el momento oportuno, en primer lugar, por el contexto de la economía nacional. Estamos en un contexto de recuperación económica y el gran reto es incorporar a las personas que no se están pudiendo subir al carro de la recuperación, incorporarlas. A ellos va dirigida esta propuesta. Y, en segundo lugar, es el momento de bajar impuestos porque ahora sí el ayuntamiento tiene una situación de superávit, tiene sus cuentas saneadas y puede permitirse. Y quedo a completa disposición. ¿Alguna pregunta? ¿Lo ha explicado lo suficientemente claro? La petición de la revalorización catastral es ya no hay marcha atrás, porque si se plantea pedir, entrar esa petición la haríamos antes, no tendríamos que subir el 10% de los impuestos. Pues estoy totalmente de acuerdo con usted, pero eso lo hemos llevado al pleno de esta ciudad por activa y por pasiva y la respuesta siempre ha sido la misma. Y yo sumaría una cosa que me parece muy importante. Yo como vallisoletano me da cierto coraje pensar que los vecinos de Burgos o los vecinos de León son mejor tratados por su ayuntamiento que los vecinos de aquí.
No entiendo por qué tiene que existir una discriminación. No debemos conformarnos solo con quitar la tasa de basura, ese es el mensaje, sino que además debemos sumar lo que se está haciendo en otras muchas provincias y municipios de España, y muy cerca de aquí. Y la verdad es que lamento que en la reunión que tuvieron los alcaldes de León y de Valladolid no se hablara de este tema, porque creo que habría sido interesante que el alcalde de Valladolid, aparte de hacer una visita turística a León, hubiese conocido los planes financieros del Ayuntamiento de León, donde sí se está reduciendo el IBI a los ciudadanos. Nosotros se lo hemos pedido al Ayuntamiento, supongo que si lo creen y lo consideran lo podrían formular y están a tiempo. Una moción al próximo pleno. Está ya presentada, en el pasado pleno se presentó y por aplicación del reglamento orgánico es obligatorio. Como no te cuide, no lo vas a ver. Tú no llegas al pleno. No me joder, no le digas. No llegas sano y salvo. Sobre otro asunto que hace los últimos días, la posible remodelación de la feria de muestras para coger el Palacio del Congreso. Luego, ante otra vez el presidente de la Cámara, y parece que el Ayuntamiento estaría dispuesto a hacer una pequeña inversión próximamente. Bueno, nosotros creemos que digamos, las declaraciones que hizo el alcalde del municipio de Valladolid, Óscar Puente, hace unos días, nos dejó un tanto sorprendidos porque parecía que manifestaba que en ningún caso el ayuntamiento iba a afrontar la puesta en marcha de un centro de congresos o de un lugar donde poder acoger de manera suficiente y atractiva a un montón de turismo, de congresos que se podrían celebrar en la ciudad de Valladolid. Incluso hizo referencia a que ya existían instalaciones de este tipo. Nosotros en nuestro programa electoral lo teníamos muy claro. El Grupo Municipal Popular defiende la puesta en marcha de un centro de congresos a Valladolid. Creemos que hay que hacer un centro de congresos pensado por y para el año 2015 y en las circunstancias y en las condiciones del año 2015. El primer cambio es que dejamos ya de hablar de palacio de congresos porque tal vez el propio nombre parece que indica una superestructura, una mera infraestructura que a lo mejor no es la que nos demandan los empresarios. Nosotros hemos estado hablando con colectivos de empresarios, organizaciones de empresarios y nos han dicho que Valladolid sí necesita un centro de congresos bien dimensionado, que pueda ser un proyecto que vaya creciendo de manera progresiva a lo largo de los años si se viera que la instalación inicial no es suficiente y que el lugar donde se puede hacer esto efectivamente es el lugar de la Feria de Valladolid, la feria, lo que siempre hemos conocido como la Feria de Muestras o digamos esa entidad que está ubicada dentro de la Cámara de Comercio, las instalaciones de la feria. Sí es necesario un centro y nosotros posiblemente, si no es en este pleno, próximamente presentaremos una moción pidiendo y solicitando que los grupos se pronuncien sobre la necesidad de un centro de congresos bien dimensionado para Valladolid. Yo es la información que inicialmente les puedo dar. Si quieren que profundicemos en más información, estaré encantado, o incluso Mercedes Cantalapiedra, que lo conoce bien, podría ser si ustedes quieren. Bueno, mañana, a mí no me parecen muy lejanas las ideas. Por un lado el gobierno dice ampliar la feria, complementar la feria para hacer más congresos más grandes. Y ustedes no dicen palabras. Recuerdo que en la campaña de Siejo, en lugar de Palacio Centro, se supone que es algo menos ambicioso que un centro de congreso. Y ellos dicen lo mismo, una inversión que no sea tan costosa como hacer un palacio. No creo que sea tan difícil tener una postura común aquí, ¿no? Yo encantado de que podamos y seamos capaces de coincidir, porque yo creo que lo que nos piden los vecinos es que coincidamos y saquemos adelante esta ciudad. En ese sentido, lo que yo sí que he querido dejar claro es que el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular de Valladolid, tiene claro que debe existir un centro de congresos exprofeso y ad hoc para esa actividad, para ese turismo de congresos, para esa capacidad de atraer turismo de toda España o procedente de Madrid a esta ciudad, que de las declaraciones del alcalde me dio la sensación de que no era tal el planteamiento y si los ha reconsiderado, pues encantado de acogerle a la idea del Partido Popular. Si quiere venir a ella, estaremos encantados de proponerla y llegar a un acuerdo. Mañana a las 12 finalmente parece que se va a conocer la sentencia contra el anterior alcalde. No sé si ustedes tienen esperanza de que sea absolutoria o cómo lo... Nosotros, primero, es una sentencia que se lleva anunciando ya varias semanas, ¿no? En ese sentido... No, mañana ya. Hay que dejar... si ya lo ha dicho, estupendo. Sí. Yo creo que hay que dejar trabajar a la justicia. La justicia tiene que tener sus tiempos, sus ritmos, sin que se genere ningún tipo de presión.
Por lo tanto, siempre hemos sido respetuosos con la justicia, por lo menos los que formamos parte hoy del Grupo Municipal Popular tenemos claro que a los jueces hay que dejarles trabajar, que para que apliquen su sentido de justicia. Mañana espero que se haga justicia y el resultado lo respetaremos y le acataremos. Hombre, por cariño, por amistad, por relación y por todo, nos gustaría que un resultado muy concreto, pero evidentemente, insisto, hasta que no sea pública esta sentencia, nosotros no nos manifestaremos en ningún sentido porque debemos respetar el fallo de los jueces. Y lo haremos una vez que se produzca también, respetaremos ese fallo sin lugar a duda. Este concejal de Hacienda ha anunciado que va a solicitar un crédito de 15 millones como consecuencia de que tengo que pagar por Casa Zambrana. ¿Les parece oportuno que era necesario? Esto es un tema que está absolutamente explicado y debatido. Esto no es una cosa nueva, esos 20 millones. Esos 20 millones surgen de una sentencia que se conoce el 10 de noviembre de 2014. Que es que hace un año se conoció la sentencia. Una sentencia que se encajó con absoluta normalidad. La salud económica del Ayuntamiento de Valladolid permitió que se pudiera imputar contablemente el mismo año 2014. El tema de la contabilidad saben que es una cuestión de intervención, por tanto hoy no voy a entrar. Y no alteró en absoluto los planes presupuestarios que tuvo el gobierno municipal anterior. No los alteró porque el presupuesto no varió ni un solo euro del que se tenía previsto llevar a aprobación en el mes de diciembre de 2014 para el año 2015. Se aprobó exactamente igual que estaba configurado y se pagó, esos 20 millones fueron abonados en el mismo año 2015, nada más comenzar el año. No alteró el presupuesto. Eso es lo que se dijo y eso es lo que hay. A la hora de configurar el presupuesto también se dijo que se iba a ejecutar con total normalidad y que previsiblemente no se iba a hacer uso de esa operación de endeudamiento. Eso se dijo. Pero es que eso no es que lo dijera el gobierno municipal. Es que eso se dijo en los informes de la intervención municipal y en otros informes técnicos que figuran en el expediente del plan económico financiero que hubo que hacer. Porque, lógicamente, cuando contablemente se imputaron los 20 millones de euros en el año 2014, hubo un desequilibrio entre ingresos y gastos, que obligó a hacer un plan económico financiero. Pero fíjese si no se iba a utilizar esos 15 millones de euros de endeudamiento, que en el propio plan económico financiero no se contempla ni una sola medida correctora del presupuesto municipal. No había que hacer absolutamente nada para que en el propio año 2015, con la mera ejecución del presupuesto, se equilibraran ingresos y gastos. Solo dice la propia intervención municipal en el informe que figura en el expediente del plan económico financiero. Por tanto, conclusión, esos 15 millones de euros están en el presupuesto por si hiciera falta tirar de ellos, pero desde luego si hubiera seguido gobernando el Partido Popular, con la mera ejecución del presupuesto municipal no hubiera hecho falta acudir a esta vía de endeudamiento. Por tanto, creo yo que es este gobierno municipal actual, el gobierno tripartito, el que tiene que dar explicaciones de por qué necesita acudir a la vía del endeudamiento, a endeudarse en 15 millones de euros. Es un problema meramente de gestión. Repito, el equipo de gobierno municipal del Partido Popular, solo con su trabajo de gestión, hubiera equilibrado el presupuesto, y así aparece constatado por la propia intervención municipal, hubiera equilibrado el presupuesto sin necesidad de acudir a la vía del endeudamiento. Ahora bien, gestionar es lo difícil. Lo sabemos los que hemos vivido un momento muy difícil en este ayuntamiento. Gestionar es muy difícil. Es mucho más fácil de acudir a endeudarse y tener 15 millones de ingresos extra. Ahora bien, que nadie olvide que estos 15 millones de euros van a suponer que el año que viene tengamos que pagar más en concepto de devolución de deuda, tengamos que pagar más en concepto de intereses de la deuda, y toda esta deuda la pagan los vallesoletanos. Hay una cosa que quería puntualizar, porque creo recordar que ustedes dijeron que esos 20 millones iban a salir de una hucha aparte. Yo hay veces, claro, cuando leo algunas cosas todavía me asombro, porque en el Ayuntamiento de Valladolid, que yo sepa, por lo menos mientras yo he estado al frente de la Concejalía de Hacienda, solo ha habido una caja, que es la caja de la Tesorería Municipal. De ahí ha salido el dinero para pagar los 20 millones del Zambrana, para pagar los servicios que se prestan, para pagar las subvenciones, para pagar los convenios.
para pagar todo, porque solo hay una caja. El cash, el dinero solo sale de la tesorería municipal, que no es ordinaria, porque no hay una tesorería extraordinaria, es la tesorería municipal. Otra cosa muy diferente es la imputación que el interventor hace contablemente de ese gasto, que lo puede imputar al capítulo 6 de inversiones, lo puede imputar al capítulo 7 o a otro capítulo. Y una de las posibilidades de imputación contable de ese gasto era el patrimonio municipal del suelo, que no es una hucha, que es un apunte contable. Aquí no hay huchas, aquí hay solo una caja. Que yo sepa, es que lo contrario me alarmaría. Solo hay una caja de donde sale el dinero, que es la tesorería municipal. No creo que encuentren ni una sola declaración, ni mía ni de nadie, del anterior gobierno municipal, donde se diga que el dinero, el cash, ha salido de otra caja. Ni una.